El mundo es un lugar demasiado grande y desconocido. Y más aún desconocido son las mentes de las personas que rodean nuestro vecindario. Y algunas de esas personas podrían llegar a tener una mente psicópata. Y esto nos puede dejar pensando qué tan peligroso puede ser nuestro entorno. Y el día de hoy te traigo este top 3 de asesinos seriales más crueles de la historia. Número 1. El Destripador Rojo. Es el mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Nacido en octubre de 1936, fue conocido por cometer asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre 1978 y 1990. Sus crímenes van más allá de lo que puede presentar una historia de terror. Sus acciones infames y depravadas dejan notar el lado oscuro y desagradable que puede llegar a tener una persona que aparentemente luce normal por fuera. Su carrera como asesino comienza a la edad de 42 años, siendo una niña inocente de 9 años la víctima de lo que sería el comienzo de las depravaciones de esta bestia. El destripador sufría de un problema de disfunción eréctil que acabó cuando encontró la solución, disfrutando del éxtasis que le provocaba ver el sufrimiento de sus víctimas, torturándolas y horrorizándolas a tal grado de que el simple hecho de hablar de sus acciones causa indignación. El asesino confesó al menos 56 de los homicidios y en abril de 1992 fue juzgado por 53 de ellos. Fue ejecutado en 1994. Número 2. Ed Gein. Y aquí es donde nos preguntamos a qué punto puede llegar la maldad humana. Esa siempre va a ser la cuestión, pues con el pasar del tiempo, casos atroces salen a la luz, dejando en shock a cualquiera. Ed Gein, conocido mejor como el Carnicero, tenía una mente tan macabra que parece imposible llegar a entender su pensar. Los crímenes de este psicópata en serie comenzaron un poco después de la muerte de su madre, y al quedar totalmente solo, algo empezó a nacer dentro de él. Este asesino usaba las pieles de sus víctimas para crear objetos, además de hacer cinturones con los pezones de las mismas. Usaba como tazas los cráneos y las partes íntimas las guardaba como colección. Sin embargo, sus crueles crímenes darían final al ser principal sospechoso de la desaparición de una mujer, lo que apuntó a una investigación domiciliaria que destaparía una cruel escena que va más allá de lo terrorífico. No de en balde fue inspiración para la película La Masacre en Texas. Número 3. Isabel Báthory, Condesa Sangrienta. Los asesinos en serie existen desde el principio de la humanidad, empezando por Caín asesinando a su hermano Abel, como lo relata la Biblia. Pero fue hasta 1981 que se empezó a utilizar el término asesino serial. Pero antes de ese término se le conocía mejor como asesinos de desconocidos. Alrededor del año de 1612 comenzaría el juicio a Isabel, que acumuló una cantidad de 650 asesinatos, siendo la mujer que más asesinatos ha cometido a lo largo de la historia de la humanidad. Su obsesión por la belleza la llevó a cometer actos totalmente terribles y escalofriantes. La historia nos cuenta que cuando una de sus sirvientas se encontraba cepillándole el pelo, accidentalmente le dio un tirón, haciendo a Isabel molestarse y a consecuencia le dio una bofetada a su sirvienta. Isabel, al sentir la sangre que salpicó hacia su cara, notó que ésta se sentía más joven. De esta forma empezó a relacionar la sangre con la juventud y con ayuda de su mayordomo degolló a la chica, llenando su bañera de sangre para después relajarse y sumergirse en ella. Esto se volvió un mal hábito a tal grado que raptaba niñas entre 9 y 16 años para después hacer rituales en donde bebía y se untaba la sangre de sus víctimas, lo que después la llevó a desarrollar placer por torturar las partes íntimas de las chicas que raptaba, lo que en la actualidad está relacionado a una enfermedad muy conocida llamada sadomasoquismo. El mundo está lleno de misterios y casos sin resolver y personas que ni siquiera conocemos o tal vez sí, y esto nos deja pensando en la realidad de nuestro alrededor. Pero ¿tú qué opinas? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal Dali Tops. No te digo adiós, sino hasta luego, hasta el próximo video.